Cordial saludo para todos. El día de hoy, en el curso de Psicología Social, se va a realizar un debate en el cual mis compañeros y yo pertenecemos al grupo 194. Eh, la tutora Gina Paola Torres Díaz es nuestra guiadora en este periodo académico. Mis compañeros eh, son Estefanía Alejandra Acevedo Palacios, José Edinson Blanco Selemín, Sergio Iván Cobos Pedraza, Mabel Tamaris Hormiga Sierra y mi persona, Ana Lucía Mora. Se va a presentar un debate mediante la siguiente pregunta. Los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución. Mediante esta pregunta vamos a dar un debate, el cual puede dar inicio a alguno que se sienta en disposición. Bueno, lo primero debemos saber es que la migración no es un problema a resolver. Por lo contrario, es un poderoso agente impulsador del desarrollo sostenible, tanto para las personas migrantes como para sus comunidades, aportando beneficios significativos en forma de capacidades, fortalecimiento de la fuerza de trabajo y la inversión de la diversidad cultural, entre otros aspectos. La migración es un fenómeno social causado por una amplia variedad de razones, incluida la búsqueda de mejores oportunidades económicas, educativas y el deseo de reunirse con algunos familiares o salir del entorno donde se encuentra ubicado por alguna situación que acontezca en esa ciudad o en ese nación, pues, como estamos hablando en este momento. Claro, compañero Sergio. Por eso es importante, por lo menos una de esas lecturas, como la de Martín Varo, él nos proporciona unas herramientas valiosas para abordar la migración. Es decir, que desde su perspectiva, los derechos humanos pueden invitar a considerar que los migrantes no sean solo sujetos de estudio, sino que también sean individuos con derechos y que puedan promover ese marco y que puedan ayudar a fluir políticas que lo puedan proteger. Es decir, que los migrantes reconozcan su dignidad y que es fundamental en los contextos de injusticia social y vulnerabilidad. Compañeros, bueno, yo realmente tomando un poco el tema desde la perspectiva de la migración, ¿no? Pues son fenómenos sociales que se han venido atravesando desde la época de la prehistoria. Yo creo que es algo completamente innato al ser humano e incluso se produce hasta en los mismos animales. Es un proceso que todas las personas viven, además que es un derecho humano el tener que emigrar. Muchas de estas personas lo hacen para atravesar situaciones o contextos muy complejos y tratan de buscar alternativas para sí y su familia. Ahora bien, refiriéndome como a los textos y a la bibliografía que nos mencionan esta actividad, en particular yo creo que muy personalmente difiero de lo que comentan, ya que estos textos están como enfocados en realidades sociales muy diferentes a lo que es el contexto real de lo que vive por lo menos en Colombia. Si lo vamos a ver desde la migración de los venezolanos que han llegado por la situación política y social que atraviesan, que es efectivamente muy conocible para todos. Entonces, como que esos contextos sociales están adaptados a mecanismos, alternativas de bases científicas que han utilizado en otros países, enfocados en migraciones quizás europeas, extranjeras, norteamericanas, y el contexto latinoamericano es completamente diferente. Y ese contexto también nos lleva a pensar de que la migración debe ser enfocada en la realidad social que atraviesa el momento y la situación. Porque los textos sí nos sirven como base, nos dan un pie como fundamental para iniciar un camino de abordar diferentes acciones o herramientas, pero no creo que los textos nos den la herramienta fundamental que nosotros como psicólogos necesitamos para abordar el caso de la migración, al menos no en el contexto de la realidad que vivimos actualmente. Bueno, teniendo presente lo que todos ustedes están diciendo y en vista de la pregunta que nos formulan,
En estos textos nos brindan conceptos claros y específicos que para mí desarrolla cada persona en su bienestar social, en este caso migrantes, ya sea en un ámbito social o personal. Estos textos brindan un apoyo de ideas que en su formación apoyan en abordar la esencia de crear una función en busca de encontrar soluciones para la problemática que se está presentando, ya sea de manera conjunta o bien sea personalmente, dando así una proyección a crear un ambiente sano y saludable para todas estas personas migrantes que se encuentran en una problemática hoy en día. Bueno, yo principalmente comparto un poco más la idea con el compañero José, ya que realmente las personas migrantes aquí en Colombia, pues la tienen un poco mucho, por decirlo bien, más difícil que las personas que son nativas. Tengamos en cuenta que hay una lectura la cual nos habla específicamente de los estereotipos que se tienen hacia las personas migrantes y donde se nos plantea que principalmente los estereotipos son dependiendo de las cosas, del entorno en las que tienen las personas. Por ejemplo, para las personas migrantes, ejemplo del vecino país Venezuela, principalmente se tachan de mala manera por las principales acciones que llegaron a cometer al país, ya que en un inicio, cuando recién llegaron aquí a Colombia, lo primero que se empezó a decir era de que ay, no robaron, ay, no estafaron, ay, no tal cosa. Entonces, principalmente el estereotipo que se tuvo del migrante, en este caso venezolano, fue un estereotipo malo. Mientras que personas, digamos, en mi caso, que teníamos familia venezolana, que conocíamos a migrantes de casi toda la vida, para nosotros el estereotipo que tuvimos de esas personas fue completamente diferente al que pudo haber tenido el resto del país. Así que considero que las lecturas como tal no nos dan una herramienta definitiva, simplemente nos colocan como unas bases para poder entender, pero más no nos dan una solución que realmente se pueda dar aquí en este país, en Colombia. La compañera de la primera intervención, creo que fue Pavel, ella nos hablaba sobre la lectura de Martín Varo. Martín Varo, dentro de su lectura, eh, él plantea o que nosotros miremos la población migrante por, digámoslo, por los derechos que tienen, ¿cierto? Que no seamos racistas en cuanto a esta situación. Lo que yo diría, nosotros lo que tenemos que buscar como psicólogos es una política de inclusión social. Independientemente, todos somos seres humanos, seamos de distinta nacionalidad, pero todos tenemos derechos y cualidades. Y si llegamos a otro país completamente, deben de mirarnos por lo mismo, porque somos seres humanos. Tenemos unas grandes cualidades, unas grandes virtudes, que de pronto algo otras personas lo hayan visto de otra manera, porque algunos paisanos o porque algunas personas también migrantes han cometido ciertas cosas, pero no tienen por qué estos estereotipos tachar a todos como si fuesen delincuentes o si no encajar a la sociedad actual donde nos encontramos. Claro, compañero Sergio, por eso es que es importante que nosotros como individuos, si conocemos o digamos vemos de un caso de una persona migrante, por eso es importante que no tengamos como ese miedo de poderlo ayudar, porque lo que dijo la compañera Mabel, por ellos tener ciertos estereotipos de que como hay personas que son malas, o personas que son migrantes y pues llegan a hacer daño a la ciudad o al país en el que llegan a estabilizarse, entonces ya creen que todos los migrantes son así, cuando posiblemente hayan personas que son muy buenas y que lleguen a un país porque necesitan de una economía mejor, porque en su lugar o en su natalidad no lo hay. Entonces, las lecturas sí nos pueden abordar un poco, pero también pues no mucho. Pero por eso nosotros como futuros psicólogos debemos tener en cuenta lo que usted dice.
que nosotros tenemos que manejar es una inclusión social, no discriminación. Sí, estoy de acuerdo con la compañera Alejandra, ya que en mi caso opino que estas lecturas sí aportan. En su fundamento tienen una base pequeña de lo que nos dicen. O sea, eso podemos formular grandes ideas que nos pueden ayudar para erradicar esta problemática que se está presentando hoy en día. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice la compañera Alejandra. La compañera Mabel también nos hablaba de los estereotipos, es cierto lo que ella dice, pero no podemos juzgar a estas personas que vienen desde países externos, ya que no sabemos el punto y el por qué ellos migran a otros países. Entonces, como rol de psicólogo que estamos formalizando ahora mismo, somos estudiantes en formación, debemos pensar de manera creativa, debemos procrear y debemos organizar ideas para poder fundamentar y poder expresar positivamente todas aquellas opiniones e ideas que se nos fomenten a diariamente. Por eso considero que estos temas que se exponían en las lecturas son de mucho fundamento. Compañeros, bueno, yo pienso que también está el tema de la interculturalidad. O sea, es un tema bastante complicado y complejo para entenderlo, quizás para muchos estados que quizás viven en una ignorancia que limita de conocimientos a la persona para entender y comprender las situaciones del otro. Aquí citando también a Martín Barón en su libro de una psicología de la liberación, en la psicología sin fronteras, es bastante interesante ver cómo desde otra perspectiva bastante analítica se puede ver y se puede enfocar en la modernización que ha llevado a los estados a entender como una moda de la migración y colocarse a un mismo nivel de otros países que quizás llevan una cultura más avanzada, cuando ni siquiera en Latinoamérica existe la inversión social para comprender los contextos que están pasando. Es muy curioso también entender de que la migración local la entendemos como algo precario, como no es lo mismo la migración de europeos o personas norteamericanas a los cuales nosotros mismos tenemos una latinoamericofobia, por llamarlo así, entre nosotros mismos que establecemos como esa barrera de que el hermano no es bienvenido, pero el que está más lejos, el que es rubio, el que hoy es azul, a ese sí le abrimos las puertas de nuestro país. Entonces es importante entender esa interculturalidad que nos lleva. Entonces ahí es donde yo hago el énfasis en que los textos están basados en quizás otro tipo de migraciones que no se adaptan a las realidades sociales que ahorita atraviesa por lo menos Colombia, si lo vamos a ver desde un punto de vista colombiano, pero también se atraviesa a lo largo del país. Estamos hablando de que por lo menos Venezuela ha exportado más de 7 millones de migrantes, o sea, una de las migraciones más masivas que ha tenido la historia. Entonces es comprender esa situación. También Martín Baró habla de un tema que me parece bastante interesante de mencionar acá, que es el tema de la esclavitud, pero una esclavitud a través de conocimientos, porque nos estamos quedando muy limitados a solo comprender el texto, que yo creo que quizás este debate debería servirnos para esto, para pensar nosotros como futuros psicólogos si nos quedamos nada más con el texto y lo que nos está mencionando un autor en una investigación científica que realizó hace años o bajo otro contexto, otra realidad. Y yo creo que hay que salir de esa ignorancia de conocimientos y de la esclavitud, como lo llama él, y poder avanzar en más herramientas, pero diseñándolas nosotros mismos como futuros psicólogos, tener esa iniciativa de crear bases científicas que podamos nosotros diagnosticar y crear herramientas que sirvan para nuestro propio contexto social. Entonces yo creo que estos libros, bueno, para mí en mi caso, abre como esa iniciativa de comenzar a crear, como decía la compañera, a crear nuevas alternativas, a crear nuevas acciones, a crear nuevas herramientas que nos permitan a nosotros como latinoamericanos tener nuestros propios enfoques psicológicos, porque venimos estudiando la carrera de psicología bajo enfoques extranjeros y no tenemos nuestras propias bases científicas de investigaciones. Entonces yo creo que es bastante puntual mencionarlo,
porque si nos referimos a la pregunta como tal, los textos que estamos estudiando nos brindan ideas de conceptos, sí, nos brindan ideas. ¿Herramientas suficientes? No, no abordamos nuestras realidades sociales. Completamente de acuerdo con el compañero José. Ha sido un escritor que, si nos vamos a dar de cuenta, es un libro bastante antiguo. Creería que no existíamos ninguno de nosotros cuando hicieron esa lectura, porque si miramos la cita es bastante antigua, pero sí el título del libro dice una psicología sin fronteras. Debemos es centrarnos en el día de hoy, en el día a día, en lo que estamos viviendo. Y nosotros como psicólogos, pues extraer las buenas cosas de que tenía la lectura, pero aplicarla en nuestra parte cultural, porque de por sí es una cultura totalmente diferente. Y ahí están hablando de una migración, pero como decía José, que miramos son estereotipos, porque antiguamente no era la migración venezolana con la que estamos viviendo ahorita, porque es la problemática nueva, la que están hoy en día, el boom, ¿cierto? Sino antiguamente me imagino que eran países griegos, algo otros tipos de situación migrante, y miraban era eso, color de piel, racismo, X, no sé. Pero sí estoy totalmente de acuerdo con nuestro compañero José lo que manifestó. Los libros y las lecturas no especifican totalmente el rumbo que nosotros debemos tomar, pero sí es traer lo mejor de ello y ponerlo en nuestro contexto cultural de lo que estamos viviendo hoy en día. Claro, compañeros, porque como lo dije anteriormente, las lecturas nos dan bases para poder llevar a cabo esa problemática, pero como tal, no se enfoca en lo que hoy en día vivimos en el país. Como les dije, nos dan una, o sea, nos da una base, unas ideas, pero con cosas que ya pasaron, que no se fundamentan técnicamente a lo que nos está pasando a nosotros hoy en día y no nos brindan una solución. Entonces, completamente de acuerdo con lo que dijo José y con lo que dijo su compañero, las lecturas como tal no nos dan una solución a lo que tenemos hoy en día aquí en Colombia, sino que simplemente nos dan como unas bases. Y nosotros como psicólogos tenemos que abrirnos más, investigar más, tener una sustentación propia de nosotros mismos, de lo que es hoy en día para nosotros la migración y cómo podemos nosotros llevar a cabo esto, cómo podemos nosotros mismos brindar una solución más allá de lo que nos digan las lecturas. Bueno, compañeros, yo creo que realmente todos estamos en un punto intermedio de este debate y creo que compartimos ideas similares donde efectivamente encontramos que los textos sirven como un aporte bastante fundamental en las bases de la construcción de avances científicos de aquellas épocas y de aquellas perspectivas y miradas de lo que era la migración en ese momento, pero que también tenemos la responsabilidad como psicólogos de afrontar las realidades sociales actuales, mejorarlas, adaptarlas, mirarlas, volver a hacer estas hipótesis y análisis científicos que puedan colaborar en pro tanto de nosotros como profesionales integral, como también en pro de la migración y de abordar temas que son bastante complejos y bastante necesarios para nuestros países, ¿no? Recordando de que efectivamente nosotros nos nutrimos con la migración, migrar es un derecho humano y que efectivamente nos construimos a través de las diferencias. Así que muchas gracias por la participación en el debate de todos y feliz de compartir ideas con ustedes. Bueno, desde mi punto de vista, ya como para ir concluyendo, pues yo diría que nuestro papel como psicólogos en formación o extrayéndonos ya como si fuésemos profesionales, tratar de buscar y de evitar de que no lleguemos a una xenofobia, sino buscar en el contexto donde se nos presente este tipo de problemáticas, lograr abordar situaciones que nos lleven a una inclusión social, para que todos tengamos una convivencia pacífica y todos seamos iguales, e independientemente nuestra nacionalidad, el tipo de raza o género.
Claro, compañero Sergio, la idea es que nosotros como futuros psicólogos podamos intervenir o buscar estrategias que podamos implementar para que las personas que se sienten excluidas ante la sociedad no se sientan así, sino que ellos se, ¿cómo le explico? Que se vean también que sí se pueden incluir en ciertas cosas, digamos, en un trabajo, en una comunidad, cosas así. Entonces, sí es bueno eso. Claro, totalmente de acuerdo contigo, compañera Alejandra y compañero Sergio. Como rol de psicólogo tenemos que trabajar mucho la inclusión social y desde el punto de vista de las bases que nos pongan como textos, tenemos que seguir investigando y profundizando en la temática y utilizar esas ideas que nos presentan para profundizar, utilizarlas de manera positiva, creando y avanzando mucho más, que de eso se trata nuestro rol como psicólogo. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias a todos. Gracias. Bueno, una feliz Gracias a noche. todos. Gracias, compañeros.